Mi nombre es Emily, y hasta hace un año pensaba que mis padres me querían. O al menos, pensaba que les importaba lo suficiente como para tratarme con justicia. Mirando hacia atrás, no sé si simplemente era ingenua, o si había estado ignorando las señales toda mi vida. Porque si hubiera estado prestando atención, lo habría visto. Jessica siempre fue su favorita. Era la niña de oro, la que nunca hacía nada mal. Aquella cuya felicidad era más importante que la de cualquier otra persona. Y luego estaba la marginada, la hermana menor que se suponía que debía ser comprensiva, estar de acuerdo con recibir menos, estar bien con ser la segunda. Y durante mucho tiempo, lo estuve. Creía la sombra de Jessica. Cuando ella quería algo, lo conseguía. Ni siquiera sentía celos. Había aprendido desde el principio que así eran las cosas. Si yo pedía algo, normalmente recibía un tal vez o un ya veremos. Si ella pedía algo, era un sí automático. Pero nunca pensé que tomarían algo que era mío. Mi fondo para la universidad se había creado cuando era pequeña. No recuerdo los detalles, solo que mis abuelos habían dejado algo de dinero para mi educación, y mis padres siempre me habían asegurado que cuando llegara el momento, no tendría que preocuparme. No es una fortuna, me había dicho mi padre cuando estaba en el instituto, pero es suficiente para que te las arregles. Nunca lo había cuestionado, nunca pensé en comprobar cuánto había realmente allí. Nunca me preocupé por ello en absoluto. Y entonces, una noche, todo cambió. Recuerdo esa noche con tanta claridad. Estaba sentada a la mesa, repasando unos papeles de última hora para mis solicitudes de ingreso a la universidad. Mis cartas de aceptación ya habían llegado, y estaba tratando de decidir qué universidad elegir. Era un tipo de estrés emocionante, el tipo que se sentía como el comienzo de algo grande. Mis padres estaban en la cocina, hablando en voz baja. Al principio no les presté atención, demasiado concentrada en la pantalla de mi portátil. Pero entonces oí el nombre de mi hermana. Jessica se había comprometido unos meses antes, y la planificación de la boda había estado en pleno apogeo. Todas las conversaciones en nuestra casa giraban en torno a combinaciones de colores, catering, lugares y listas de invitados. Era agotador. Al principio, pensé que solo estaban hablando de más detalles de la boda, pero algo en el tono de mi madre me hizo dejar de escribir. No estaba segura de por qué, pero tuve la repentina necesidad de escuchar. Completamente cubierto, decía. Solo el lugar costó casi $25,000. Mi padre suspiró. Es algo único en la vida, lo sé, dijo. Y quiero que sea perfecto para ella. Se merece lo mejor. Hubo una pausa, luego la voz de mi padre, más baja esta vez. Te encargaste del resto, ¿verdad? Mi madre dudó. Está hecho. ¿Qué pasa con Emily? Se me revolvió el estómago al oír mi nombre. Estará bien, dijo mi madre, con voz ligera, casi despectiva. Puede pedir préstamos. Me quedé helada por un segundo. Pensé que había oído mal. ¿Préstamos? Me giré en mi asiento, con el corazón latiendo con fuerza, mientras los miraba. ¿De qué estáis hablando? Ambos levantaron la vista, sorprendidos. No había pretendido decirlo tan alto, pero las palabras habían salido bruscas, exigentes. Mi madre me dedicó una pequeña sonrisa, como si intentara tranquilizar a una niña. Oh, cariño, no te preocupes por eso. Aparté la silla, poniéndome de pie. No me preocupe por qué. Mi padre dejó escapar un profundo suspiro. Emily Scientate. No lo hice. En cambio, di un paso más cerca, con la mente acelerada. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que podía pedir préstamos? Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada, y me di cuenta de que estaban decidiendo cuánto contarme, con cuánto podían salirse con la suya. Me sentí enferma. Finalmente, mi madre dejó escapar un pequeño suspiro, como si se tratara de una conversación que realmente no quería tener. Tuvimos que mover algunas cosas, dijo, para asegurarnos de que todo estuviera cubierto para la boda. La miré fijamente. ¿Qué cosas? Pregunté, aunque ya lo sabía. Volvió a dudar, y luego, finalmente, con el mismo tono casual que alguien podría usar para decirte que se ha quedado sin leche, dijo, usamos tu fondo para la universidad. Me empezaron a sonar los oídos. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Miré a mi padre, esperando, rezando para que dijera algo, para que me dijera que estaba equivocada. No lo hizo. En cambio, volvió a suspirar, frotándose las sienes como si yo fuera la que estaba siendo difícil. Emily, no exaggeres. ¿Exagger? Solté una risa corta y amarga. Usasteis mi fondo para la universidad para la boda de Jessica, y pensáis que estoy exagerando. Mi madre frunció el ceño,
con una expresión de genuina confusión. Bueno, sí. Siempre puedes pedir préstamos, Emily. La universidad no va a ninguna parte. Agarré el borde de la mesa. Ese dinero era para mi educación. Y seguirás recibiendo una educación, dijo pacientemente, como si yo fuera una niña testaruda. Mucha gente pide préstamos estudiantiles. Es normal. Podía sentir que me temblaban las manos. Era mi dinero. Era dinero de la familia, corrigió mi padre. Y tuvimos que tomar una decisión. Negué con la cabeza, tratando de procesar esto. Una decisión entre mi futuro y una fiesta. Emily, suspiró mi madre, ahora exasperada. No es solo una fiesta. Es la boda de Jessica. Es uno de los días más importantes de su vida. No podíamos simplemente darle una celebración a medias. Sentí que iba a vomitar. Toda mi vida había sabido que Jessica era su favorita, pero esto era otra cosa. Esto era que me decían, sin rodeos, que su único día importaba más que todo mi futuro. Tragué saliva, tratando de mantener la voz firme. Y ni siquiera iban a decírmelo. Íbamos a sentarte y explicártelo, dijo mi padre, como si eso lo mejorara. Simplemente no habíamos tenido la oportunidad todavía. Apreté la mandíbula. Jessica eligió ese momento para entrar en la cocina, tarareando para sí misma. Se detuvo cuando me vio, sus ojos pasando de mí a nuestros padres. ¿Qué está pasando? Me giré para mirarla, y de repente, la ira dentro de mí tuvo una dirección. ¿Lo sabías, verdad? Pregunté, con voz peligrosamente baja. Jessica Parpadio. ¿Saber qué? Que estaban usando mi fondo para la universidad para pagar tu boda. Dudó, solo por un segundo, y luego se encogió de hombros. Mamá y papá dijeron que estaba bien. Dijeron que estarías bien. Todo mi cuerpo se enfrió. Ni siquiera le importó. Siempre había pensado que Jessica era egoísta, pero nunca pensé que sería tan egoísta. Ni siquiera pensaste en preguntarme, susurré. No pensaste en ver si yo estaba de acuerdo. Frunció el ceño. Emily, ¿por qué estás haciendo tanto drama por esto? Me reí. De verdad me reí. Porque es un gran problema, espeté. Ese dinero era para mi futuro, y tú simplemente, gesticulé salvajemente, elevando la voz. Lo tomaste. Jessica puso los ojos en blanco. Dios mío, ¿de verdad vas a hacer una rabieta por esto? Sentí que mi corazón se rompía. Miré a mis padres. ¿Y de verdad estáis de acuerdo con esto? Mi madre me dedicó una pequeña sonrisa condescendiente. Cariño, lo entenderás cuando seas mayor. Los miré fijamente, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones desiguales. Luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí por la puerta. No recuerdo haber subido a mi coche. No recuerdo haber girado la llave en el contacto ni haber salido marcha atrás del camino de entrada. Todo lo que recuerdo es la forma en que mis manos temblaban en el volante, la forma en que mi visión se volvía borrosa mientras intentaba contener las lágrimas. Conduje sin pensar. Mi mente repetía la conversación una y otra vez, cada palabra cortando más profundamente. Lo entenderás cuando seas mayor. ¿Por qué estás haciendo tanto drama? Era dinero de la familia. Aparqué en un estacionamiento vacío y me quedé allí sentada. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente sola. Mis padres habían elegido a Jessica, otra vez. Pero esta vez, no solo la habían favorecido. Me habían quitado algo. Me habían quitado algo que se suponía que era mío. Algo con lo que había contado. Y ni siquiera se habían preocupado lo suficiente como para decírmelo. Dejé caer la cabeza contra el volante, con la respiración temblorosa. Esto no se trataba solo del dinero. Se trataba de lo que significaba. No me valoraban. No les importaba mi futuro. Ni siquiera me consideraban lo suficientemente importante como para merecer una conversación antes de tomar su decisión. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, pero finalmente, mi teléfono vibró. Me sequé la cara y miré la pantalla. Jessica envió un mensaje de texto. ¿En serio sigues enojada? Estás siendo dramática. Miré el mensaje fijamente. Luego apagué lentamente mi teléfono y lo dejé. Tenía que tomar una decisión. Podía volver a casa. Podía llorar. Podía rogarles que lo reconsideraran, aunque sabía que no cambiaría nada. O podía aceptar la realidad. Podía dejar de esperar que fueran diferentes. Podía dejar de esperar que me vieran como siempre había querido que me vieran. Y podía irme. No fue una decisión fácil, pero en ese momento, sentada sola en mi coche con el peso de la traición presionándome, tomé una decisión. Iba a cuidar de mí misma. No volví a casa esa noche. En cambio, fui a casa de una amiga, alguien que siempre había estado ahí para mí de una manera que mi propia familia nunca lo había hecho.
No hizo demasiadas preguntas, solo me dejó dormir en su sofá y me dio una manta. A la mañana siguiente, empecé a buscar trabajo. Ya no iba a ir a la universidad, al menos no de inmediato. No tenía dinero para ello, y desde luego no iba a endeudarme mientras mi hermana se paseaba en una boda de cuento de hadas financiada por lo que se suponía que era mi futuro. Así que trabajé. Al principio, era solo un trabajo básico en una cafetería, turnos de mañana, largas horas, pies doloridos. Pero no solo estaba trabajando por un sueldo. Estaba trabajando con un propósito. En cada momento libre, aprendía. Pasaba las noches investigando, viendo vídeos, tomando notas. Me topé con el mundo de los negocios en línea, los trabajos secundarios, los ingresos pasivos, y por primera vez, me sentí esperanzada. Empecé un pequeño negocio en línea. Al principio, apenas ganaba nada, solo un par de dólares aquí y allá. Pero seguí adelante. Mientras Jessica estaba planeando su boda, yo estaba construyendo algo real. Para cuando llegó el día de su boda, yo no estaba allí. No fui invitada, no es que hubiera ido de todos modos. Nunca llamaron para preguntar dónde estaba, nunca enviaron un mensaje para ver cómo estaba. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Y honestamente, eso estaba bien. Porque mientras ellos celebraban el gran día de Jessica, yo estaba trabajando duro. Estaba esforzándome. Y para el final de ese primer año, había hecho lo que nunca pensé que fuera posible. Había ganado $300,000. Un año después, estaba sentada en mi apartamento, cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que contestara. Presioné el botón y lo llevé a mi oído. Hola. Hubo una pausa, luego, Emily. Reconocí esa voz. Era mi madre. Me recliné en mi silla, cruzando las piernas. Bueno, no esperaba tener noticias tuyas. Hubo una risa incómoda. Bueno, cariño, ha pasado tiempo. ¿Cómo has estado? Sonreí para mí misma. Oh, ya sabes, ganándome la vida. Otra pausa. Eso está bien, dijo rápidamente. Eso está muy bien. Esperé. Podía sentirlo venir. Bueno, continuó, con la voz de repente mucho más suave. En realidad esperábamos poder hablar contigo sobre algo. Arqueé una ceja. Ah. Sí, dijo, aclarándose la garganta. Verás, las cosas han estado un poco difíciles para nosotros financieramente últimamente. Ahí estaba. Casi me río. Ah, dije de nuevo, manteniendo mi voz neutral. ¿Qué pasó? Bueno, dudó. Tuvimos que pedir algunos préstamos para la boda de Jessica. Y las cosas no han sido precisamente fáciles. Tu padre y yo nos preguntábamos si podrías ayudarnos un poco. Solo hasta que nos recuperemos. Solo hasta que os recuperéis. Terminé por ella, con voz tranquila, pero por dentro sentía una diversión lenta y ardiente. Hubo una pausa. Sí, dijo, un poco demasiado rápido. Solo un poco de ayuda, ya sabes, como familia. Familia. La palabra sonaba extraña viniendo de ella. Me recliné en mi silla, girando un bolígrafo entre los dedos. Solo por curiosidad, dije, manteniendo mi tono casual. ¿Pero por qué yo? Otra pausa. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Bueno, dijo finalmente, sabemos que te ha ido bien. Dejé que eso se quedara entre nosotras por un momento. Así que lo sabían. Me habían ignorado durante un año, sin llamadas, sin mensajes de texto, ni siquiera un cómo has estado de pasada. Pero ahora, de repente, cuando ellos estaban en apuros, se acordaron de que existía. Podía imaginármelo con tanta claridad. Jessica quejándose del dinero, mis padres retorciéndose las manos, y luego alguien diciendo, espera un minuto, no tiene Emily dinero ahora. Quería reírme. En cambio, incliné la cabeza, con la voz aún ligera. Pensé que dijiste que siempre podía pedir préstamos. Silencio. Esperé. Luego, mi madre soltó una risa nerviosa. Oh, cariño, eso era diferente. ¿Lo era? Pregunté, con voz aguda ahora. Bueno, sí, dijo como si fuera obvio. Eras joven. Tenías tiempo para resolver las cosas. Simplemente pensamos. No, la interrumpí, perdiendo la paciencia. No pensasteis. No en mí en todo caso. Hubo un cambio en su tono, un poco más enérgico ahora. Emily, no seas así. Seguimos siendo tus padres. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos lo pagas. Me reí. De verdad me reí. ¿Todo lo que habéis hecho por mí? Repetí, incrédula. Robasteis mi fondo para la universidad. Ni siquiera me lo dijisteis.
Tuve que enterarme como una ocurrencia tardía. No os importó cómo me afectaría. Ni siquiera os molestasteis en ver cómo estaba después de que me fuera. Y ahora, que vosotros necesitáis dinero, ¿de repente soy vuestra hija otra vez? Eso no es justo. Justo, replicó bruscamente. Justo habría sido darme una opción. Justo habría sido al menos reconocer lo que hicisteis, en lugar de ignorarlo. Pero no lo hicisteis. ¿Por qué no os importó? Y ahora, esperáis que yo me preocupe por vuestros problemas. Resopló como si estuviera siendo ridícula. Emily, somos tu familia. Te cuidamos durante años, te dimos un techo sobre tu cabeza, y ahora que te necesitamos, simplemente nos vas a dar la espalda. Ah, ahí estaba. La culpabilización. Clásica. Exhale lentamente. No os debo nada. Las palabras salieron tranquilas, firmes, definitivas. Perdón, dijo, con voz aguda de incredulidad. No os debo nada. Repetí, con voz firme. Tomasteis vuestra decisión. Elegisteis a Jessica. Elegisteis su boda por encima de mi futuro. Me dijisteis que pidiera préstamos si quería ir a la universidad. Así que, ¿por qué no hacéis vosotros lo mismo? Hubo una fuerte inhalación al otro lado de la línea. Luego, ¿cómo te atreves? Bingo. La voz de mi madre había perdido toda su falsa dulzura. Ahora sonaba como lo que realmente era. Enfadada, con derecho, desesperada. Después de todo lo que hemos hecho por ti, simplemente vas a dejarnos luchar. Sentí una sonrisa en mis labios. Sí. Desagradecida pequeña. Colgué. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí libre. Pero debería haber esperado lo que sucedió después. Una semana después de esa llamada telefónica, estaba disfrutando de una tranquila mañana de sábado en mi apartamento, tomando café y mirando mi teléfono, cuando oí que llamaban a la puerta. Al principio pensé que era una entrega de paquete o tal vez un vecino. Pero cuando miré por la mirilla, se me revolvió el estómago. De pie afuera estaban mis padres. Y detrás de ellos, con los brazos cruzados y con aspecto molesto, estaba Jessica. Respiré hondo, componiendo mis facciones en algo neutral antes de abrir la puerta y abrirla solo una rendija. Emily, dijo mi madre, con voz cargada de falsa calidez. Cariño, solo queríamos hablar. Arqueé una ceña. ¿De verdad? Porque la última vez que hablamos, me llamasteis desagradecida y me colgasteis. Mi padre se aclaró la garganta, moviéndose incómodamente. Estábamos molestos, murmuró, evitando mi mirada. Jessica resopló, con los brazos aún cruzados. Sí, bueno, tú estabas siendo una completa y... Cerré la puerta en sus caras. Los golpes volvieron, más fuertes esta vez. Emily, gritó mi madre. No te atrevas. Abrí la puerta de nuevo, apoyándome en el marco. Si solo estáis aquí para insultarme, podéis daros la vuelta. Mi madre respiró hondo, forzando una sonrisa de labios apretados. No estamos aquí para pelear. Solo queremos tener una conversación. Cara a cara. Como una familia. Una familia. Ahora querían actuar como si fuéramos una. Crucé los brazos. Bien. Decid lo que tengáis que decir. Intercambiaron miradas antes de que mi padre hablara. Emily, estamos en apuros, dijo, como si eso no fuera ya evidente. Las cosas han estado difíciles y, bueno, realmente podríamos usar tu ayuda. Incline la cabeza. Vaya, qué curioso, porque hace un año, cuando yo estaba en apuros, me dijisteis que podía pedir préstamos. Jessica gimió. Dios mío, todavía estás con eso. Sonreí dulcemente. ¿Te refieres a la parte en la que me robaron todo mi futuro para que pudieras tener una boda de Pinterest? Sí, Jess, todavía estoy con eso. Su rostro se puso rojo. Estás siendo ridícula. Eres rica ahora, ¿no? No es como si necesitaras la universidad. ¿Por qué importa ahora? Salt and a risita. Vaya, de verdad que no lo entiendes, ¿verdad? Negué con la cabeza y luego me giré hacia mis padres. Sabéis, recuerdo cuando os supliqué que no tocarais mi fondo para la universidad. Os encogisteis de hombros y dijisteis que estaría bien. Me dijisteis que me las arreglaría. Mi madre se puso rígida. Emily, eso no. La interrumpí, imitando su tono de aquel día. Los préstamos existen por una razón. Un poco de lucha fortalece el carácter. Eres joven, te recuperarás. Sus rostros se desplomaron. Los observé retorcerse durante un segundo antes de continuar, con la voz goteando una falsa preocupación. Entonces, ¿por qué no vosotros pedís préstamos?
¿Por qué no vosotros fortalecéis vuestro carácter? ¿Lucháis un poco? No sois demasiado mayores para recuperaros, ¿verdad? El rostro de Jessica se retorció de rabia. Eso no es justo. Sonreí. Ah, así que ahora te importa la justicia. Mi padre suspiró profundamente. Emily, somos tu familia. Las familias se ayudan mutuamente. Dejé que eso se asimilara por un momento. Luego, con mucha calma, dije, no erais mi familia cuando me robasteis el futuro. No erais mi familia cuando no me invitasteis a la boda. No erais mi familia cuando me ignorasteis durante un año. Solo os acordasteis de que era familia cuando necesitabais dinero. Silencio. Jessica apretó los puños. Dios, eres una mocosa egoísta. Me encogí de hombros. Tal vez. Pero al menos puedo permitírmelo. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. El rostro de mi madre se retorció de rabia, y mi padre murmuró algo entre dientes. Pero no me importó. Di un paso atrás hacia el interior y, sin decir una palabra más, cerré la puerta en sus caras. Y esta vez, no la volví a abrir. Pasó otro año. No volví a saber de ellos, al menos no directamente. Recibía mensajes de texto pasivo-agresivos ocasionales de parientes lejanos, cosas como, la familia es para siempre, Emily, o te arrepentirás de darle la espalda a las personas que te criaron. Los ignore. Porque mientras ellos estaban ocupados revolcándose en la autocompasión, yo estaba prosperando. Mi negocio explotó. Lo que comenzó como un trabajo secundario se convirtió en un imperio en toda regla. Para cuando cumplí 23 años, no solo estaba cómoda. Era millonaria. ¿Y mi familia? Oh, se estaban ahogando. No eran solo las deudas. El matrimonio de Jessica, el que destruyeron mi futuro para financiar, se vino abajo en un año. Resulta que la boda perfecta no garantiza un matrimonio perfecto. Regresó a casa, arruinada, amargada y enojada con el mundo. Mis padres estaban peor que nunca. El trabajo de mi padre le recortó las horas. El pequeño negocio secundario de mi madre nunca despegó. Y con la economía como estaba, estaban luchando por conservar la casa. Y aún así, no supe nada de ellos. Hasta que un día, recibí un mensaje de texto. Mamá, Emily, por favor, llámame. Es importante. Miré el mensaje fijamente durante un largo rato. Luego, por pura curiosidad, llamé. Contestó al primer timbre. Emily. Respiró, como si la acabaran de rescatar de un naufragio. Oh, Karina, yo. La interrumpí. ¿Qué quieres? Una pausa. Luego, comenzó la misma historia. Cómo estaban atrasados con la hipoteca, cómo se acumulaban las facturas, cómo el estrés estaba destrozando a la familia. Y luego, la verdadera razón por la que llamó. Emily, dijo, con voz temblorosa, necesitamos tu ayuda. Sonreí. Oh, ¿qué tipo de ayuda? Dudó, como si estuviera debatiendo si decirlo directamente o andarse con rodeos. Finalmente, tragó su orgullo. Ayuda financiera, admitió. Solo, algo para que nos pongamos de pie. Casi me río. El puro descaro. Me recliné en mi silla, girando un bolígrafo entre los dedos. Entonces, déjame ver si lo entiendo, dije lentamente. Robasteis mi futuro, me obligasteis a luchar, me dijisteis que simplemente pidiera préstamos, y ahora queréis una limosna. No es así, dijo rápidamente. Emily, somos familia. Oh, ¿te refieres a cómo era familia cuando robasteis mi fondo para la universidad? ¿O cuando no me invitasteis a la boda? ¿O cuando me ignorasteis durante un año? Silencio. Lo dejé prolongarse por un momento antes de suspirar dramáticamente. Bueno, mamá, dije, los préstamos existen por una razón. Contuvo la respiración. Un poco de lucha fortalece el carácter, continué. No sois demasiado mayores para recuperaros, ¿verdad? Empezó a llorar. La dejé. Cuando finalmente balbuceó, yo, no sé qué vamos a hacer, simplemente sonreí y dije, ya os las arreglaréis. Y luego colgué. No he vuelto a hablar con ellos desde entonces. Mientras estaba sentada allí, mirando la pantalla de mi teléfono, no pude evitar preguntarme, ¿estaba siendo cruel? Házmelo saber en los comentarios.